Nos encontramos en la era del conocimiento. Creo que estamos en unos tiempos donde el conocimiento se difunde de forma rápida. Anteriormente era muy complicado, por ejemplo, conocer el rostro de algún personaje importante o algún personaje famoso. Por ejemplo, en el caso de Albert Einstein, cuando se hizo famoso por su ciencia, por su conocimiento, su inteligencia, su fama, la fama de Albert Einstein se extendió fuera de las fronteras de su país, por supuesto. Y en diferentes países escuchaban de que había un hombre muy inteligente, muy famoso, que estaba haciendo cosas en la ciencia espectaculares. Pero muchas personas le conocían el nombre, pero producto del poco desarrollo tecnológico que existía en la época, no conocían su rostro. Sabían que Albert Einstein era famoso, era un personaje, pero nunca le habían visto en una foto, quizás porque no existía la tecnología necesaria. Pero en estos tiempos, tú y yo sabemos que no necesitamos estar cerca de algún famoso para conocer su rostro y su cara, porque el día de hoy el conocimiento, el aprendizaje, creo que está muy al alcance de la mano de la mayoría o de la gran mayoría. Y creo que todos los gobiernos y todos los impulsos tecnológicos que se han tratado de hacer en estos últimos tiempos es para facilitar a las personas el conocimiento. Ahorita podemos saber cosas o investigar o aprender sobre temas que anteriormente escudriñarlo, quizás había que ir a alguna biblioteca, buscar un libro específico que tratara sobre ese tema para poder entender y saber sobre un tema en específico. El día de hoy sabemos que la Tierra es como redonda, le dicen a los niños, es esférica, realmente no es una esfera perfecta, pero tiene aquella forma esférica. Hace años, para el ser humano, muchas personas arriesgaron su vida tratando de averiguar cómo era la Tierra, si era redonda, porque no había el desarrollo tecnológico necesario que facilitara ese conocimiento. Y muchas personas pues pensaban que era plana, se hicieron excursiones hasta que luego de muchos años de ensayo y error de personas que arriesgaron su vida, el día de hoy para nosotros el conocimiento de que la Tierra es esférica es algo como que, pastor, no me diga que vine a la iglesia para que usted me dijera que la Tierra es redonda. Es un conocimiento ya muy asimilado, pero quiero hacerte reflexionar un poco en que hace años atrás, muchos años atrás, esto no era un conocimiento para el ser humano, era algo por descubrir. El día de hoy sabemos que no somos el único planeta que orbita alrededor del Sol. Y además sabemos que no existe solamente un Sol en el universo, sino que el conocimiento se ha expandido de tal manera que anteriormente se creía, se pensaba que el planeta Tierra era el centro del universo. Éramos el único planeta que orbitaba alrededor de una estrella llamada Sol, y eso porque desde la Tierra veían el Sol, veían la Luna. Pero con el pasar de los años, muchas personas indagaron, se preocuparon por averiguar, por profundizar en el conocimiento de este asunto del universo, del espacio. Y el día de hoy ya nosotros sabemos, a los niños en la escuela les enseñan que en nuestro sistema solar hay 9 planetas. Ahora dicen que Plutón, que es el último planeta, como que ya no es planeta, sino que es un exoplaneta. Es decir, que el conocimiento, que el día de hoy para nosotros es algo sobreentendido, anteriormente, años atrás, era un conocimiento por descubrir. Creo que muchos de nosotros ignoramos ese suceso. El día de hoy montamos en un vehículo automotor, bien sea una moto, un avión, bien sea un carro, y andar a velocidades un poco altas es algo accesible, algo normal. Empecemos con un autobús, usted quiere que el autobús llegue rápido a su destino. Pero cuando se comenzó a desarrollar esta tecnología, y creo que hace tiempo lo mencioné, cuando se comenzó a desarrollar la tecnología de transporte, se creía que si el transporte iba a una velocidad muy elevada, el cuerpo podía descomponerse o el organismo humano no iba a soportar esa velocidad, porque la gente estaba acostumbrada a caminar a medios de transporte muy primitivos, y cuando comenzaron a desarrollar los vehículos y la velocidad máxima era 30 kilómetros por hora, la gente sentía que iba volando. Pero que ahorita se monta en un vehículo a 30 y usted va lento. Y sabemos hoy que es posible y el cuerpo humano puede soportar grandes velocidades montado en un vehículo. Usted puede montarse en un avión y eso anda a unas velocidades exageradas. Se puede montar en una moto, en un vehículo. Incluso usted puede tirarse en caída libre
con su respectiva seguridad, un paracaídas desde un avión, y la velocidad que alcanza en caída libre es muy alta y el cuerpo lo soporta. Hay personas que practican este tipo de deportes extremos. Y para nosotros, el día de hoy, montarnos en un vehículo y que el vehículo ande no es gran cosa. Pero anteriormente esto requirió estudio, requirió que un piloto se montara y se arriesgara su vida en su forma de pensar y el conocimiento que tenía. Estaba arriesgando su vida para ver si el cuerpo humano podía soportar ciertas velocidades. Y te menciono esto porque muchas veces comenzamos, con el pasar del tiempo, comenzamos a dar por hecho ciertos conocimientos, pero ignoramos que muchas veces es necesario el descubrimiento para que el conocimiento sea consolidado en nuestras vidas. ¿Me explico? Muchas veces para poder descubrir, para saber algo, para tener la certeza de algo, se requiere escudriñar, se requiere tiempo de estudio, tiempo de ensayo y error. Se requiere personas que estén dispuestas a adquirir el conocimiento. ¿Me explico? Si a nadie le hubiera interesado saber la forma de la Tierra, no la fueron descubierto, pero hubo gente que quiso saber. No entendían por qué el mar parecía que tenía fin en el horizonte. Y comenzaron a descubrir, a indagar, hasta que finalmente lograron descubrir ciertos aprendizajes. Creo que el ser humano, y te dije al principio, que estamos en la era del conocimiento. El ser humano hoy en día sigue en esa búsqueda del conocimiento. Siguen buscando cómo obtener energía renovable, siguen buscando la forma, las tecnologías para que las baterías de nuestros artefactos diarios que utilizan baterías duren más tiempo, requieran menos carga. Y creo que esa búsqueda del conocimiento nosotros deberíamos extrapolarla a la vida cristiana. Creo que es necesario muchas veces que en la vida cristiana, en esta vida de fe que muchos hemos decidido llevar, es necesario traer ese deseo de saber, de aprender más, de conocer más, de indagar más, de descubrir. Debemos traerlo a la vida cristiana. Y quiero que vayamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18. Porque muchas veces hemos sido tan irresponsables, el 18 en adelante vamos a leer, y parece que nos hemos conformado con algunas veces venir a la iglesia, o quizás no algunas veces, sino ser fiel al congregarnos y creer en las canciones. Hace rato cantamos que el Señor nos da un amor sin condición y que Él nos amó de tal manera, y nos acostumbramos a un conocimiento de lo que es la fe cristiana porque estamos en ese entorno, lo cantamos, y cuando las personas oran dicen el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén porque es parte de este conocimiento ya adquirido. Pero muchas veces creo que es necesario tratar de profundizar más en el conocimiento de la fe, en el conocimiento de la palabra, descubrir ciertas cosas que, cuando te hablo de descubrir, es indagar en la palabra del Señor, es alimentarte espiritualmente para poder adquirir mayor conocimiento, para que el día de mañana, si nos preguntan si la tierra es redonda, nosotros digamos, obvio que es redonda, obvio que es circular. Si el día de mañana nos preguntan, ¿serán que hay más planetas? Sí los hay. Y el día de mañana en nuestra fe cristiana nos pregunten cosas referentes a nuestra fe, nosotros podamos tener la certeza que tienen las personas que han descubierto cosas en el ámbito científico, en el ámbito del día a día. No sé si me doy a explicar, pero creo que muchos de nosotros a veces no tenemos la certeza de lo que cantamos, de lo que creemos, de lo que adoramos, no sé. Muchas veces no hemos dedicado tiempo a la profundización del conocimiento. Y el día de hoy creo que es muy necesario traer este mensaje a nuestras vidas. La palabra de Dios, el día viernes tuvimos nuestro primer culto de jóvenes los viernes y compartíamos con los jóvenes que la palabra de Dios se escribió en un periodo de 1600 años. Le dábamos varios datos curiosos a los jóvenes, compartíamos. Los 66 libros de la Biblia se escribieron en un periodo de 1600 años por aproximadamente 40 hombres diferentes. Habían médicos, habían profetas, habían pastores, habían reyes, hubieron apóstoles, por supuesto, personas que fueron inspiradas por Dios en un periodo de 1600 años. Era totalmente imposible de que muchos de ellos se hayan conocido
y todos inspirados por Dios escribieron la palabra. Y yo le decía, compartíamos con los jóvenes, la importancia de conocer la fe que profesan, la importancia de escudriñar y saber detalles que no parecen irrelevantes, pero muchas veces alimentan nuestra fe, nos ayudan a adquirir conocimiento y no seguir siendo, imagínense que la sociedad humana, en lugar de desarrollarse, siga siendo esa sociedad que se traslada en burros y en caballos, porque no hubo un deseo de adquirir mayor conocimiento, de avanzar. Y es tan triste ver como el entorno en el que nos encontramos sigue avanzando, y hablo de avanzar en el desarrollo del conocimiento, sigue creciendo. Los niños de hoy saben más que los niños de antes, ¿sí o no? Usted, un niño de hoy está volando el conocimiento. Usted y yo, con la edad de niños, jamás en la vida habíamos tocado una pantalla táctil, eso no existía. Los niños de hoy ya tienen el conocimiento de cómo funciona eso, conocen esa tecnología. Y este desarrollo del conocimiento parece que nos ha abrumado tanto y ha dejado el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, lo hemos dejado muchas veces en el olvido. Ahora yo te pregunto, ¿qué sabemos de nuestra fe? ¿Qué sabes tú de lo que cantamos en cada culto? ¿Qué sabes tú de cada versículo, que en redes sociales abundan los versículos? ¿Qué sabes de la palabra que está plasmada ahí? ¿Qué sabes de quién escribió aquello? ¿Qué sabemos de la existencia de un Dios que creó todo lo que te estaba hablando, el universo? Y la palabra incluso hace referencia antes de que se descubrieran este sistema intergaláctico y toda esta cosa del espacio y las estrellas y los planetas. Ya la palabra de Dios hacía referencia a más o menos cómo es el sistema ya fuera de la Tierra, cómo son las lunas, las estrellas. ¿Qué sabemos verdaderamente nosotros de nuestra fe? Y primera de Juan 5:18, el apóstol Juan, él hace algunas afirmaciones que el día de hoy creo que nos van a ayudar a conocer más sobre nuestra fe, sobre lo que se predica en cada congregación que invoca el nombre del Señor. El versículo 18 dice la palabra: sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocar. El apóstol Juan, cerrando ya su carta, no sé si tienes Biblia en mano, te puedes dar cuenta que ya son los últimos versículos de una serie de instrucciones, de conocimientos que él estaba tratando de transmitirle a la iglesia. Y ya cerrando su carta, él cierra con ciertas afirmaciones, involucrando a la congregación, diciéndole: tú y yo sabemos, o deberíamos saber, quisiera decir yo el día de hoy, ciertas cosas que son muy importantes para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y crecer en nuestra fe. Así que yo quiero que diga: Dios habla a mi Dios. La Biblia dice: sabemos que el que ha nacido de Dios, que no practica el pecado. Eso es algo que tú y yo, como conocedores o intentando conocer cada día más de Dios, necesitamos consolidar ese conocimiento. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Obvio, pastor. No es obvio, porque este conocimiento muchas veces en nuestras vidas está tan descuidado, no está asimilado, y por eso es que a veces entramos en debates entre la vida cristiana de que si un cristiano puede hacer o no puede hacer. Yo creo que sí puede. Y el otro dice: yo creo que eso no es malo. Y la palabra dice: sabemos, es decir, es necesario tener la certeza, la convicción, así como la tierra es redonda, así usted tiene que saber que una persona que ha nacido de Dios, que es hijo de Dios, no practica el pecado. Fíjate que no dice no puede, dice no practica el pecado. Dice la palabra en primera de Juan, el mismo apóstol, unos capítulos atrás, dice: pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Jesucristo no tiene pecado. Todo el que permanece en él, en Jesucristo, no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Jesús, como él, viene hablando de Jesucristo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Él fue el primer pecador. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno, escuchen esto, que haya nacido de Dios practica el pecado. Es decir, que a veces se tiene la sensación, o las personas tienen la idea, de que en la iglesia se les prohíbe hacer cosas. No sé si has tenido conversaciones en las que la gente tiene la certeza. No es la sensación, yo creo que es la certeza de que meterse a cristiano es que me obliguen a no hacer cosas que a mí me gustan hacer, o que yo estoy habituado, acostumbrado a hacer. Y la palabra, por falta del conocimiento de la palabra, muchas veces tenemos la idea de que es la iglesia, tenemos la idea de que son los pastores, de que son los líderes, pero la palabra, que es la que da conocimiento, dice: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Ahora bien, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué es practicar? ¿Qué es practicar el pecado? Por allí podemos utilizar los ejemplos de los atletas, de los deportistas, que ellos entrenan, practican, se perfeccionan en lo que hacen. Si es un corredor, tiene que hacer gimnasio, buena alimentación, entrenamiento. No existe un atleta a nivel profesional que no practique lo que hace. Puede ser muy bueno en lo que hace, pero necesita la práctica. Ahora bien, la palabra de Dios nos enseña que el Hijo de Dios, el que ha nacido de Dios, no practica el pecado. Es decir, que esto no nos hace exentos a pecar, porque entonces después, por falta de conocimiento, tenemos la idea de que somos santos, de que los cristianos se la tiran de santos. No, pecamos, tropezamos, fallamos, pero hay una diferencia, querido hermano, en que tú peques, falles y que tú practiques el pecado. Hay una gran diferencia, y la palabra Primera de Juan 5:18 dice: sabemos, diga sabemos. Usted tiene que saberlo, que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Queridos hermanos, hemos sido llamados a santidad, a santificación, y dice la palabra: como fin de la santificación, la vida eterna. Es decir, que yo creo que falta del conocimiento de la palabra nos lleva muchas veces a practicar ciertas acciones y actitudes que quizás son pecados, y no hemos reconocido que si verdaderamente hemos nacido de Dios, no practicamos el pecado. Aquí no nos la tiramos de santo, pero el Hijo de Dios no practica el pecado. Dice la palabra, 2 puntos después de ese sabemos: Jesucristo, que nació de Dios, lo protege. ¿A quién protege? Al que ha nacido de Dios, que no practica el pecado. Ojo con esto, porque creo que por falta de conocimiento se ha tergiversado la protección divina de Dios. ¿Sí? Por falta de conocimiento, por no profundizar en el aprendizaje, seguimos creyendo que la tierra es plana. Seguimos creyendo que la protección de Jesucristo, el Hijo de Dios, a veces la utilizamos como amuleto, la utilizamos como que si fuera así un amuleto, una pulsera, algo allí, incluso un poco místico. Y la palabra dice: Jesucristo, que nació de Dios, protege, pero viene hablando del que ha nacido de Dios, y viene hablando del que no practica el pecado. Al que no practica el pecado, al que ha nacido de Dios, a ese tenemos la certeza. Y Juan viene con el sabemos, que Jesucristo lo protege, y tenemos una promesa trifásica, y el maligno no llega a tocarlo. Gloria a Dios, porque también se ha tergiversado el conocimiento de que Satanás no puede tocarnos porque soy hijo de Dios, pero esa promesa sabemos que es para el que no practica el pecado. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si mi corazón está inclinado a fallar a Dios, está inclinado a perseverar el pecado, está inclinado a desviar mi mirada de Cristo, estoy propenso a que el maligno me haga, a que Satanás utilice sus artimañas, sus formas de maltratarnos y hacernos daño. Y la palabra dice: sabemos que Jesucristo protege. Querido hermano, hay una promesa espectacular en no practicar el pecado.
Jesucristo te protege y el maligno no te puede tocar, no llega. Una opinión. Esos cristianos que viven su vida diciendo, Satanás, el diablo. Un hijo de Dios, nacido de Dios, no puede creer, porque si lo cree no lo sabe, porque la palabra dice sabemos. Pero verdadero creyente no puede creer, no puede tener la certeza de que algún problema que haya llegado a su vida, alguna enfermedad que haya llegado a su vida, algún tropiezo, alguna lucha, alguna dificultad, es que Satanás está operando, está haciendo daño a mi vida. Cuando la palabra dice Jesucristo lo protege al que ha nacido de Dios. Si tienes esta sensación de que Satanás le está haciendo daño a tu vida, a tu familia, creo que debemos ir a la primera parte del versículo y decir, ¿estaré practicando el pecado? ¿He nacido de Dios? El maligno, dice la palabra, no toca a los nacidos de Dios, porque Jesucristo lo protege. Según Tesalonicenses 3:2 dice la palabra, Pablo le dice a la iglesia, oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Es decir, la palabra dice, hay gente que quiere hacer daño, hay circunstancias que quizás son impulsadas por Satanás para destruir tu hogar, pero si tú eres una persona nacida de Dios, una persona que no practica el pecado, que procura vivir en santidad, que el arrepentimiento en tu corazón es una necesidad cuando falla, la promesa del Señor es que sabemos que Jesucristo nos protege. Es decir, puede estar la adversidad, pero dice la palabra, el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Eso es un conocimiento que necesitamos tener muy interno, profundizar en él. Dice el Salmo 121, mi ayuda, versículo 2, proviene del Señor que hizo el cielo y la tierra, no permitirá que tu pie resbale. O sea, en la vida cristiana no hay desliz, no hay. Terminé por allá siendo infiel a mi esposa, no debería existir eso, porque mi ayuda no proviene de mi propia fuerza, sino del que hizo los cielos y la tierra y hace que esta cosa esté flotando en el espacio allá alrededor de eso. No se ha caído el planeta Tierra. No va a poder el Señor sostener tu pie. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Versículo 5, el Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El Señor te cuidará de todo mal, guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida, tu entrada desde ahora y para siempre. Yo digo aleluya, gloria a Dios. Porque el Señor protege a los que han nacido de Dios. Jesucristo los protege. Y el maligno no toca a los nacidos de Dios. Satanás no tiene jurisdicción en la vida. ¿Sabes qué es jurisdicción? Autoridad. No tiene jurisdicción en la vida de los que han nacido de Dios. No es para todos. No es para todos. Necesito saber que necesito dejar el pecado, no practicar el pecado, debe haber un arrepentimiento, porque es posible que muchas de las cosas que le atribuimos a Satanás es porque nosotros estamos practicando el pecado, y el que practica el pecado es del diablo, y ahí Satanás sí opera, sí tiene jurisdicción, sí se mueve a su antojo. Pero el Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Maligno no toca al nacido de Dios. Versículo 18, primera de Juan 5. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Esto me llena de esperanza y de confianza, porque muchas veces el cristiano vive como temeroso de Satanás. No sé si me explico. Asustados de Satanás, de lo que puede hacer el diablo, de lo que puede hacer Satanás en mi familia, en mis finanzas. Y el problema no es Satanás como tal. El problema es que si yo estoy bajo la jurisdicción divina, Satanás no me puede tocar. Si yo estoy en obediencia al Señor, en sujeción a su palabra, en no practicar el pecado, en obedecerle, Satanás no tiene autoridad en nuestras vidas. Porque esto es un conocimiento que debemos tener, que debemos saber. El apóstol Juan dice, sabemos. No parece que Satanás no puede tocar a los nacidos de Dios. Sabemos, tenemos la certeza. Versículo 19.
Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Gálatas 3:26 dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, voy a hacer un paréntesis doctrinal, todos los que han sido bautizados en Cristo, no dicen agua, todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Gloria a Dios. Es decir, que somos hijos de Dios mediante la fe que deposita en Cristo Jesús. Y es necesario tener la certeza de lo que soy, conocer mi identidad. Creo que estamos en una sociedad en estos tiempos donde la identidad de género se está sembrando mucho en nuestros jóvenes, en nuestra cultura, y cada vez es más difícil conocer personas, o se va a hacer más difícil conocer personas que estén seguros de lo que son, que no tengan dudas. ¿Me explico? Y yo creo que este desorden de identidad de género que hay en el ámbito de la sexualidad, yo creo que hay cristianos que tienen una distorsión de su identidad. Tienen una distorsión de lo que verdaderamente somos muchas veces, cuando el apóstol nos dice: tienen que saber, tenemos que tener la certeza de que somos hijos de Dios. Y hace rato te dije que el que ha nacido de Dios, el hijo de Dios, no lo toca Satanás. Yo creo que a veces no es que esté mal, pero a veces hemos utilizado, bueno, soy cristiano, soy evangélico. Yo he escuchado personas decir: yo voy a la iglesia del pastor fulano de tal. Y creo que esto distorsiona un poco nuestra identidad. Yo soy hijo de Dios, dice Pablo, el apóstol Juan. Y ustedes también. Y los dos sabemos que somos hijos de Dios. Tenemos una autoridad, un Padre que es el mismo, dice la palabra, que no va a dejar que tu pie resbale. Pero yo tengo que saber lo que soy. Para esto, si hay esta discrepancia de pensamiento en lo que somos, la palabra nos dice: la fe en Cristo Jesús es la que nos hace hijos de Dios. Así que si hay alguna persona que no tiene la certeza, el día de hoy el Señor y la palabra nos enseñan: la fe en Cristo Jesús te hace hijo de Dios. Sabemos, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y continúa el versículo del apóstol diciendo: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno, bajo el control de Satanás. Esto está brutal porque vivimos en el mundo, ¿verdad? No sé si ustedes vivieron por allá en la gente que dice que hay extraterrestres, no sé qué, que las naves, todas estas cosas, todo esto, estas teorías conspirativas, pero no es el planeta Tierra, díganlo de ellos. Por eso, construido perfectamente para que usted esté el día de hoy respirando. Estamos en el mejor lugar del universo, donde Dios pudo poner al ser humano, el planeta Tierra, yo lo creo. Amén. Y es tan especial el hecho de que la palabra nos recuerde de que este mundo está bajo el control del maligno y que el maligno no toca a los hijos de Dios. No sé si captas, si entiendes la profundidad de lo que la palabra nos está diciendo. Estamos en un lugar donde todo es controlado, el mundo entero está bajo el control del maligno. Las modas, las tecnologías, el desarrollo del conocimiento está bajo el control del maligno. Toda ciencia, todo desarrollo tecnológico está bajo el control del maligno. Todo lo que opera, toda ideología, todo pensamiento, todo gobierno político que está aquí en la tierra opera bajo el control del maligno. Porque dice la palabra: sabemos que el mundo entero está bajo el control del maligno. Y es tan triste ver cómo nosotros, teniendo esa noción, porque digo noción porque si tuviéramos la certeza y la seguridad de que todo este sistema político, todo este sistema social en el que nos encontramos en estos tiempos, desde que el planeta es planeta, desde que el pecado entró al mundo y que Satanás ha estado operando detrás de la educación de nuestros hijos, ha estado operando detrás de los matrimonios para que haya más divorcios, está operando detrás de familias para que se separen, está operando para que nuestros jóvenes no quieran. Todo está bajo el control del maligno, así lo dice la palabra. Y el Señor nos acaba de decir: pero el maligno no llega a tocarnos. Así que creo que sí es necesario entender de que vivimos en este mundo, pero no le pertenecemos a este mundo.
lo que hemos nacido del Señor. El mundo entero está bajo el control maligno. Segunda de Corintios 4:4. El Dios de este mundo, dice la palabra, ha cegado la mente de estos incrédulos, se refiere a personas que se niegan a obedecer a Cristo, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de muchas personas. Él opera para que por eso, amigo que nos visita, hermano, yo siempre he tenido esta disyuntiva mental. Por eso es que en nuestras iglesias hay más personas que en un lugar donde se consume alcohol. Es por eso. Porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento para que las personas no se acerquen a Dios. Por eso es que muchas veces nosotros vemos cómo las personas están destruyendo sus vidas, destruyendo sus hogares, y están empecinados en destruir el hogar, y están viendo las consecuencias de sus acciones, y siguen ahí. Y hay cristianos que decimos ser cristianos, que estamos viendo las consecuencias de nuestras acciones, y seguimos ahí. Porque muchas veces el Satanás, el maligno, el Dios de este mundo, ciega el entendimiento, pero esto no aplica al que ha nacido de Dios, al que no practica el pecado. Así que ojo, mucho cuidado, esto nos da una alerta a estar atentos en qué ponemos nuestra esperanza. En gobiernos políticos la ponemos. Si esto está bajo el control de Satanás, dice la palabra de Dios. Voy a poner mi esperanza en negocios, en empresas, en el dinero. El dinero está bajo el control de Satanás. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Eso lo enseña la palabra. Y debo saber eso. Debo hacer, como dijo el Señor Jesucristo, voy a hacer tesoros en el cielo. Porque aquí, como dicen, pailas, ustedes mueren, se quedó todo. Y nos esforzamos más en construir una casa, un hogar, un futuro en un mundo que le pertenece, que está bajo el control del maligno, hasta que Cristo venga por su iglesia. Pero hasta que eso suceda, la palabra es muy contundente. El Dios de este mundo tiene el control, y nosotros, cada vez, si sabemos esto, cada vez que nosotros trabajamos, es como que si estuviéramos trabajando algo que le pertenece al maligno. Por eso el Señor dice en su palabra, Filipenses 2:14, háganlo todos sin quejas ni contienda, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Hay mucha depravación en estos tiempos, ¿sí o no? Un desorden social, cada vez más desordenada la forma de educar a los hijos, cada vez más desordenada la educación pública que se le brinda a nuestros hijos. Esto es una depravación la que estamos viviendo. Una generación torcida, dice la palabra del Señor. En ella, en esa generación torcida, ustedes brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. Esta es la palabra de vida. Tú y yo hemos sido llamados, el mundo está bajo el control del maligno, hemos sido llamados a mantener en alto la palabra de vida. Así que como iglesia, vamos a orar al Señor al final de este tiempo para que el Señor sea levantándonos como esa luz que mantiene en alto la palabra de vida en medio de esta generación maligna y perversa. Primera de Juan 5:20, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Usted lo sabe? Y nos ha dado verdadero y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. El Hijo de Dios el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento. Salmo 32:8, creo que te pongas de pie. El Hijo de Dios ha venido. Ese Hijo de Dios es el que nos da conocimiento, es el que nos permite adquirir aprendizaje, entendimiento, dice la palabra. Sabemos que el Hijo de Dios es el que nos ha dado entendimiento. Todo lo que tú necesites o quieras, anheles en tu corazón aprender, es el Hijo de Dios el que te va a dar el conocimiento. Por eso te decía al principio que en la vida cristiana debe haber un deseo genuino de saber, de conocer más, de profundizar en el aprendizaje, de conocer la identidad, de saber en qué entorno me estoy encontrando. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado conocimiento.
para que conozcamos a Cristo Jesús, el verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. El Salmo 32:8 dice lo siguiente. El Señor dice, así dice el Señor: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo quiero. El Señor. Así dice el Señor: yo te instruiré, yo te mostraré, dice el Señor, el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Gloria a Él. Yo, el Señor, dice que nos va a instruir. Este es el mejor maestro, profesor, el mejor curso. Todo es el Señor. Es lo que necesitamos en nuestras vidas. Yo te daré consejos y velaré por ti. Versículo 9. Lee ese versículo allí al que tienes al lado. Si es tu esposo o esposa, hácelo con autoridad. Léaselo con autoridad. No seas como el mulo o el caballo, que no tiene discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarnos a ti. No seas como el mulo y como el caballo, como un animal que para poder galoparlo necesita tener a alguien allí frenándolo. Ay, déjate controlar, déjate instruir, como dice, déjate mostrar el camino, déjate aconsejar por el Señor. No seas como el mulo. Versículo 10. Muchos son los sufrimientos de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Aleluya. Por eso, y quiero alentarte a esto, a lo siguiente. Yo sé que cuando leemos esos versículos y digo, yo soy hijo de Dios, he depositado mi fe en Cristo Jesús y estoy sufriendo, estoy pasando esta circunstancia difícil, y ahí dice que los que deberían sufrir son los malvados. Y yo que he caminado en fe, en obediencia al Señor, esto es sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento. Fíjate que la palabra del Señor, en ese mismo versículo, no dice que tú no vas a sufrir. No dice eso. No dice que no vas a padecer enfermedad. Lo que está diciendo es que el gran amor del Señor te va a envolver, incluso en medio de cualquier adversidad que pueda pasar. Esa promesa no la tiene el malvado. Por eso el creyente, el Hijo de Dios, el que ha nacido de Dios, el que no practica el pecado, está enfermo, gozoso en el Señor. Situación económica, el amor del Señor me envuelve, confío en Él. Problemas en el hogar, versículo 11, alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los de corazón sincero. Iglesia, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, así que creo que podemos alegrarnos en el Señor, podemos conocerlo. Él nos va a instruir, nos va a capacitar, nos va a envolver con su gran amor a todos los que confían en Él. Quiero que le tomen la mano a tu hermano y tengamos un poderoso tiempo de oración. El día de hoy te motivo a profundizar en el conocimiento de la palabra. Estas 4 verdades que el día de hoy hemos compartido. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Jesucristo protege el maligno, no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y aunque el mundo entero está bajo el control del maligno, el maligno no llega a tocar a los que han nacido de Dios. Sabemos que el Señor, el Hijo de Dios, nos ha dado el entendimiento y que aunque sean adversidades, sufrimientos, problemas difíciles, circunstancias complicadas en nuestra vida, el gran amor del Señor te va a envolver, nos envuelve a los que confiamos en Él. Bendito Señor, me alegro en tu presencia, Padre. Nos alegramos en tu casa, Señor. Gracias porque el día de hoy has sido fiel, oh Dios, y tu palabra ha venido como un alimento fresco a nuestro espíritu, Señor. Gracias, oh Dios, porque el conocimiento tuyo el día de hoy ha sido revelado a la luz de tu palabra, Padre. Queremos pedir, oh Dios, que seas tú instruyéndonos, que seas tú aconsejándonos, capacitándonos, Señor. Oh Dios, quita toda rebeldía, toda actitud de mula, de caballo, toda actitud, oh Dios, rebelde a escuchar tu voz, y pon un corazón sincero a escuchar tu voz, un corazón dispuesto en el nombre de Jesús. Oh Dios, para que sea tu Espíritu Santo fortaleciéndonos, sea tu amor envolviéndonos, Señor. Cuando
Sabemos que estamos en este mundo hostil, en este mundo difícil, donde Satanás, oh Dios, opera en contra de la familia, opera en contra de nuestros hijos, opera en los gobiernos políticos, opera en contra de las finanzas, en contra de la iglesia, oh Dios. El día de hoy tenemos la certeza, a la luz de tu palabra, que el maligno no tiene jurisdicción, no puede tocarnos, no puede operar en nuestra contra, Señor. En los que han nacido de Dios, los que no practican el pecado. Padre, si en mi corazón o en el corazón de alguna persona en este lugar hay una inclinación a desobedecer tu palabra en algún área, Señor, sea tu Espíritu Santo en esta hora obrando, Señor, quebrantando, Padre. Sea tu Espíritu Santo en esta hora, oh Dios, quitando de nuestro corazón esa práctica que nos lleva al pecado, oh Dios, y nos aleja de la jurisdicción divina, Padre, en el nombre de Jesús.